Bienvenidos a todos a- bienvenidos a todos los que han llegado tan puntualmente a esta nuestra actividad semanal de los martes para dar culminación a la cuarta cátedra Aperturas de este semestre que hemos llamado en esta oportunidad "Y los sueños, sueños son", como siempre en las cátedras en forma de pregunta, como una manera de indagar y encontrarle nuevas significaciones a los diferentes temas dentro del campo del psicoanálisis. Hoy culminamos esta cátedra después de haber tenido 4 conferencias más muy interesantes, muy ilustrativas. La primera, pues como ustedes recordarán, fue la presentación del filósofo colombiano Felipe Castañeda sobre los sueños en la antigüedad y Freud, y particularmente alrededor de Artemidoro de Delfis. Posteriormente, el doctor Leonardo Palacios nos dio una conferencia sobre los sueños y neurociencias. También tuvimos la participación del doctor Eduardo Carballo con el tema de los sueños en Jung. Y la semana pasada nos acompañó el psicoanalista argentino Adolfo Benjamín en una estupenda conferencia alrededor de los sueños y de su historia, los sueños y la clínica. Lamentablemente, la conferencia pues que nos quedó haciendo falta del doctor Rómulo Lander alrededor de los sueños según Lacan, no la pudimos tener por problemas de fuerza mayor, y pues esperamos que en algún momento podamos tenerla para complementar esta indagación que hemos hecho alrededor de las diferentes posiciones y de las diferentes concepciones alrededor de los sueños, y nos queda faltando pues esa que tiene que ver pues con un autor tan importante como es el doctor Lacan. Para el día de hoy tenemos el tema de la interpretación de los sueños hoy, que está a cargo de nuestro grupo, de los que conformamos y los iniciadores del grupo de aperturas en psicoanálisis, que como ustedes saben, y ya lo hemos reiterado en varias oportunidades, es un movimiento independiente que busca trabajar de una manera novedosa, articulando el psicoanálisis con otras disciplinas y con una concepción de mucha, como el nombre lo dice, de mucha apertura en todo el tratamiento de los temas psicoanalíticos. Entonces, pues les damos la bienvenida a esta actividad en la cual vamos a participar pues algunos de los miembros iniciadores del movimiento. Particularmente en esta ocasión vamos a estar inicialmente haciendo una presentación. Cada uno de nosotros va a hacer una presentación de unos 10, 15 minutos, un poco más, un poco menos, planteando sus ideas alrededor de este tema de la interpretación de los sueños hoy. Desde luego contextualizándolo dentro de la historia del psicoanálisis. Iniciará el doctor Alberto Ferguson, ya bastante conocido por todos ustedes. Posteriormente intervendrá el doctor Guillermo Carvajal, también muy conocido.
por todos pues, por todos los que participamos en estas actividades de los martes. Luego el doctor Ricardo Yamín, y que también ha estado, ya ha presentado ya algunos trabajos acá en aperturas. Y finalmente yo, Camilo Jácome, presentaré algunas ideas también alrededor de la forma como trabajo en la actualidad el tema de los sueños en el análisis y la psicoterapias que realizo. Entonces, bueno, iniciaremos entonces con el doctor Alberto Ferguson. Alberto, tienes la palabra. Si en algún Muchísimas gracias. momento se te va la mano en el tiempo o alguna cosa, me veré en la obligación de hacer un llamado de atención. Espero que no sea, que sea bien tomado. Muchísimas Bueno, gracias, Camilo, y creo que puede ocurrir lo contrario. Pienso ser supremamente breve para hacer una introducción muy corta. Es un gusto muy especial estar esta noche aquí hablando con mis colegas, con los colegas que empezamos este movimiento de aperturas. Nos falta Luis Fernando Orduz, que ustedes lo han conocido a lo largo de este ciclo, que no pudo estar con nosotros, pero su ausencia está presente a través de su ausencia. Y verdaderamente es muy especial esto que estamos haciendo hoy. Es un formato distinto, es un formato que ustedes van a ver más un formato de conversación, no de presentaciones formales como nosotros hemos hecho y otros colegas han hecho a lo largo de todas nuestras actividades en aperturas. Lo de hoy va a ser en un formato de conversación y esperamos llegar muy pronto al momento en que los escuchemos a todos ustedes que muy gentilmente no solamente han venido hoy, sino les agradecemos como la persistencia en venir a escucharnos. Eso nos entusiasma mucho en seguir y nos da ánimo en crear esta atmósfera que en el fondo muchas veces lo hemos dicho, lo que queremos es crear un ambiente muy inclusivo, muy abierto, muy amable, muy agradable, ojalá para hablar. Mi intervención en efecto va a ser muy breve. El tema que está planteado es los sueños hoy en día, pero voy a hacer el enlace con lo más antiguo porque sigue vigente hoy en día. Voy a tratar de que recordemos todo lo que todos sabemos, pero lo quiero poner de presente. Voy a decir cosas que todos tenemos muy claras, pero que las quiero poner de presente como el psicoanálisis nació junto a los sueños. En alguna reunión yo me descubrí diciendo que con el psicoanálisis no es que se haya comprendido el significado de los sueños, casi que Freud no descubrió los sueños, sino que los sueños de alguna manera descubrieron al psicoanálisis en alguna forma. Esto fue cierto al comienzo y sigue siendo cierto hoy en día. Cada vez que nosotros, y nos pasa con frecuencia, nos perdemos, nos confundimos, se nos olvida el psicoanálisis, a fin de cuentas, ¿qué es? Como que en los sueños volvemos a encontrar el sentido más profundo de lo que es psicoanalítico. Es como si los sueños contuvieran al psicoanálisis, lo contienen adentro y de alguna manera podemos hoy pensar que parte del genio de Freud fue descubrir en los sueños todo eso que estaba ahí, contenido desde siempre, todas las noches, en todos los seres humanos, soñando por siglos, y Freud como que lo puso de manifiesto gracias a que los descubrió. Y también hoy quiero recordar cómo los descubrió precisamente inicialmente en su propio autoanálisis, en sus sueños, y también es un día y un momento para reivindicar los sueños y reivindicar el autoanálisis como una parte muy importante. Ciertamente nosotros los analistas todos lo sabemos, sí, nosotros una cosa que nos caracteriza es el habernos psicoanalizado frecuentemente durante muchos años en intensidades muy altas, pero la mayor parte del tiempo nuestro no lo pasamos por largo tiempo que hemos estado en nuestros análisis personales y por 5 sesiones que hubiéramos tenido como solía ocurrir anteriormente, pasamos mucho más tiempo nosotros en nuestra actividad analítica en autoanálisis y debemos
debemos valorarlo así, y Freud fue el primero que al que le ocurrió eso. Como lo planteamos en algunas reuniones, sí, es un psicoanálisis acompañado por los analistas, ¿no? Después de Freud, y en el caso de Freud, pues acompañado seguramente por Fliess, quien lo acompañó en este proceso y hizo las veces que después seguramente el rol que hacemos los analistas con los pacientes. Entonces, el primer punto que quería como aprovechar esta reunión de hoy para recordar y ponerte presente cómo psicoanálisis, autoanálisis, sueños, son cosas que están desde el día cero del análisis y deben estar y están aún en la actualidad. Eso lo quería como resaltar principalmente. Reitero también cómo es fundamental el análisis de esos sueños para reencontrar el sentido profundo de lo que es psicoanalítico. Ustedes lo verán en los ejemplos que van a empezar a dar mis colegas a continuación de mi breve intervención, cómo veremos la actualidad que tiene, pero recoge también toda la historia. Esto es lo bello de los sueños, esto es lo bello de este tema que hemos escogido y que hoy me permito unirlo al tema del autoanálisis tan importante de reivindicar, porque es una actividad que hacemos permanentemente. De hecho, seguramente lo que nos permite, por así decirlo, estar en forma para psicoanalizar, pienso yo, es lo que planteé en algún trabajo hace muchos años, es el que estemos dispuestos a autoanalizarnos en cada momento de la sesión psicoanalítica con una persona, que estemos siempre con toda la capacidad de mirar adentro mientras al tiempo vamos mirando afuera. Eso es lo que nos caracteriza, y si llegásemos a perder eso, creo que perdemos nuestra esencia más profunda. Pienso que esas diferencias entre el autoanálisis y el análisis con otro, llamémoslo como alguien lo llamaba alguna vez, el aloanálisis, se diferencia quizás por una cosa muy simple, ¿no? Que se nos olvida, que es la diferencia que existe entre estar uno analizándose, viéndolo de uno, mirándose adentro y saber que está en un proceso analítico, lo que sería como estar uno en la elaboración que llamamos entre una sesión y otra, pero que eso crea una condición muy especial, que es que uno sabe que eso que está soñando y pensando muy posiblemente lo comentará con su analista en una próxima sesión. El autoanálisis es una experiencia emocionalmente distinta que, como también han señalado varios autores, permite ver cosas que no se pueden ver en un aloanálisis, que requieren que la persona pueda mirar sus cosas sin sentir que va a mostrarlo, aunque eso es una dinámica eterna en que siempre es una mezcla de, permítanme seguir usando el término, del aloanálisis y el autoanálisis, y fundamentalmente el análisis de los sueños, lo que nos va manteniendo en nuestra actividad fundamental. No es el momento de resumirlo, pero quiero hacerle un homenaje a la obra de autoanálisis de Didier Ancieux, que todos ustedes conocen, que es tal vez son los autores psicoanalíticos con su obra sobre el autoanálisis, que reivindicó más esto que es tan sumamente importante. Estos son como los temas que pensaba decir, y Camilo creo que ya verá que no hay ninguna preocupación y no me va a tener que cambiar, cortar, porque ya estoy a punto de terminar para seguirle y darle el paso a los colegas. Solo quería dar este punto y lo reitero, por lo que fue, lo que es a lo largo de toda la historia de estos años de psicoanálisis, estuvo en el día cero del psicoanálisis y tiene que estar en el día cero de cualquier cosa que se llame psicoanálisis. Pienso yo, no es mucho pedir, ¿no? La valoración del aloanálisis, del autoanálisis, y especialmente a la valoración del análisis de los sueños en ese proceso de parte del mismo analista. Recientemente lo pensaba, entre más pasa el tiempo, más valora uno el pararle atención y ver realmente la importancia de sus sueños en cualquier momento de su práctica psicoanalítica, y regresa uno y a estas alturas pudiendo mirar tantas variantes, tantas maneras distintas de entender los sueños. Pienso yo ahora que todas son válidas,
incluidas las primeras, digamos, los primeros sistemas técnicos, por así decirlo, de Freud, con las asociaciones directas a ciertos componentes del sueño. Todo eso sirve, todo eso se une para dar esa valoración tan grande que le damos a los sueños en el psicoanálisis. Camilo, mil gracias y le paso la palabra al colega mío que tú escojas. No, estupendo, muchas gracias a ti. Muy importante estas referencias a las permanencias en el psicoanálisis y en lo psicoanalítico. A continuación tiene la palabra Guillermo Carvajal. Bueno, Camilo, muchas gracias. Y Alberto, pues sí, abre muchas puertas. Cuando hablamos de sueños, yo inmediatamente me veo tentado a hablar de la mente en general, ¿no? Del concepto de la mente, de nuestra dimensión de la mente. Siempre añoro que Freud no escribió el tratado del yo. Se dedicó más al ello que al yo, más al inconsciente que al yo. Y ese yo, con esa estructura central que sería el sí mismo, el yo soy yo, ¿no? Siempre me hace falta eso, ¿no? Como esa mirada yoica de Freud, un libro que se le quedó en el tintero a Freud. Sí, voy a hablar un poco de la experiencia clínica para ir a los sueños, ¿no? Yo tengo la sensación siempre cuando trabajo en la clínica de estar frente, conversando analizando, de estar oyendo dos corrientes, de estar oyendo como dos cosas que están transcurriendo, ¿no? Lo que el paciente está diciendo, la persona está diciendo, ¿no? A niveles conscientes. Y algo que siempre me resuena ahí todo el tiempo y es lo más profundo, ¿no? Yo lo voy pescando, lo voy agarrando, tomando, ¿no? Que tiene que ver con ese constructo del yo que me hace falta, ¿no? En teorizar. Yo siempre percibo una corriente subterránea, ¿no? Que fluye sin detenerse. Al lado y esporádicamente un pensar y un actuar conscientes, ¿no? En muchos dirigidos por esa corriente inconsciente, subterránea, ¿no? Es como la clínica, me pasa mucho, es como que yo estoy oyendo dos voces siempre en el trabajo, ¿no? Ahora, esa voz profunda, ¿no? Esa voz inconsciente es como un río, ¿no? Que uno siente cómo está comandado por órdenes genéticas, ¿no? Comandos instintuales, ¿no? Todo eso algorítmicamente automatizado de la conducta, incrustado desde el bebé, lo sabemos, ¿no? Y esos conflictos no resueltos en la mente, ¿no? En su mayor parte emergentes de las relaciones vinculares que tenemos, que tiene la persona, que ha tenido la persona con la cual estamos compartiendo. Y ver uno cómo ese mundo consciente, ese discurso consciente, le deja a uno entrever ese mundo inconsciente subterráneo. Es una vivencia. Ahora, sabemos, pues ya conversado cómo al dormir se suspende esta actividad consciente y que es reemplazada, yo diría que de manera cuántica, por el soñar, ¿no? Cuántico en ese sentido del vacío, de la aparición de algo, del vacío de la aparición de algo, ¿no?
siempre este modelo cuántico de funcionar al soñar, ¿no? Y este soñar ligado definitivamente, ese es el gran mérito de Freud, ¿no? Descubrir esto, ¿no? Ligado profundamente como nada con lo inconsciente. Aun cuando también trae recuerdos recientes, cosas acaecidas pronto, se asocia con cosas del quehacer diario. Hay un anzuelo que jala este mundo interno, y ese anzuelo son los sueños, como si uno estuviera pescando en un río, ¿no? Cuando aparece un sueño, inmediatamente uno puede abrir otra ventana que es absolutamente maravillosa. Los sueños le permiten a uno pescar en ese río revuelto y enganchar lo inconsciente y poder observar no solamente los conflictos, sino la estructura mental, que es lo que más me parece importante en nuestro trabajo, ¿no? Ahora, los sueños también tienen otra función, además de permitirnos develar lo inconsciente, de ser el anzuelo con que uno va pescando lo inconsciente. Tienen una función que es muy importante, que es mirar el proceso y el progreso de ese proceso en la intervención terapéutica, ¿no? Los sueños nos permiten también agarrar, pescar lo más profundo de ese mundo interno, que se pueda hacer consciente, que se devela inconsciente, se devela consciente, que es lo críptico, que es aquello que es tan difícil que un ser humano revele y devele con nadie. Los sueños nos permiten entrar en lo críptico consciente, y nos permiten que la persona abra su corazón, abra su mundo interno con mayor facilidad, por las asociaciones y por la convocatoria que uno le puede hacer cuando descubre eso que está ahí sutil y en lo críptico emerge, ¿no? Y eso, pues obviamente, permite la profunda intimidad. Los sueños son un instrumento para intimar a la otra persona, ¿no? Y en general, yo también veo cómo los sueños nos permiten monitorear los cambios mentales en la resolución de los conflictos y algunos movimientos profundos que podrían transformar algo las estructuras del carácter. Ese hueso duro de roer, esa roca, ¿no?, firme, ¿no?, de que hablaba Freud. Es como yo veo los sueños en mi trabajo, ¿no? Un gran instrumento para poder abrir ventanas de la comunicación, de ese mundo inconsciente, y generar la posibilidad de un intimar cada vez más con la persona con quien estoy conectado, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Lo que quiero decir de arrancada para abrir discusión, ¿no? Discusión teórica, discusión clínica. Estupendo, Guillermo. Muchísimas gracias. Creo que te enfocaste y nos abres una puerta de discusión alrededor del uso que podemos hacer con los sueños, particularmente en la relación analítica. Invito entonces ahora a Ricardo Yamín. Ricardo, tienes la palabra. Gracias, Camilo. ¿Me escuchan todos bien? Que como he tenido problemas con el sonido las últimas reuniones, pero hoy creo que se solucionó
Bueno, la idea de esta reunión de hoy coincide aproximadamente con el inicio de nuestro trabajo como grupo independiente. Siempre nos ha asombrado un poco el darnos cuenta que llevamos trabajando, porque no aparecemos los martes improvisadamente. Esto requiere un trabajo. Nos reunimos una vez por semana en otro día distinto para programar todo esto. Y nos ha sorprendido es que llevamos ya 2 años todos participando en reuniones que hacemos una vez por semana en la programación. Entonces, el primer evento, me acuerdo que también fue parecido a este, participamos los 4 o 5 que somos del grupo. Y hoy, curiosamente, se ha ocurrido que estamos de nuevo los 5 participando. No hay un conferencista especial ni principal, sino la idea es invitarlos a todos con más confianza hoy a que participen. Y yo pensando en eso y que hay varios del público, pues a quienes conozco desde hace mucho tiempo, por distintos tipos de relación que tenemos, yo he querido extraer como un resumen muy sencillo de lo que inicialmente tal vez se conceptualizado como los sueños, ¿no? Y obviamente basándome mucho en Freud, pero también yo quiero que quede claro que el nombre de aperturas nos permite abrirnos, como ya lo han visto los que han sido constantes, a otros autores diferentes a Freud. ¿Por qué volvemos siempre a Freud? Porque, como en este caso que nos ocupa, pues son teorías que han sobrevivido más de 10 años, más de 100 años, perdón, y no han podido ser superadas por otras, ¿no? El día que aparezca una teoría mejor para explicar lo que yo prefiero llamar el fenómeno onírico, porque a veces confundimos, entonces hablamos de sueños y del dormir, y hemos tenido conferencistas que nos han hablado más del dormir que de los sueños. Entonces, a mí me gusta para este público, pues, hablarles del fenómeno onírico, porque ese sí no tiene confusión, es una identidad propia, ¿no? Y es lo que hemos experimentado todos mientras estamos durmiendo. Porque uno puede decir, tengo sueño, pero eso no necesariamente implica que está uno dentro de un fenómeno onírico. Y para eso, pues, quiero referirme como a las bases que se conocen a partir de la teoría freudiana y que han logrado y siguen logrando, creo yo, explicar buena parte de lo que no entendemos de los fenómenos oníricos que todos hemos vivido y seguimos viviendo en algún momento de la vida, ¿no? Siempre recuerdo una frase que es freudiana también y que me gusta mucho, porque Freud decía que el fenómeno onírico era el guardián del reposo. Es decir, que en la teoría freudiana, cuando tenemos un impulso, y ahorita detallo un poco más eso, que proviene de nuestro mundo inconsciente, que en principio es desconocido para nosotros, y que por la relajación que produce el sueño, en el cual también se relaja la censura y la represión propia de todos, pues hay impulsos que tiene uno en su parte inconsciente que se salen con más facilidad. Entonces, si esos impulsos se salieran con total libertad, muy probablemente algunos de esos impulsos, que ahora hablamos un poquito de en qué consisten, muy probablemente nos despertarían, porque serían generadores de angustia. Entonces, gracias a que podemos procesarlos a través del fenómeno onírico, es que podemos seguir durmiendo muchas veces. Dicho de otra manera, si no soñáramos, probablemente nos despertaríamos varias veces en la noche, ¿no? Y cuando nos despertamos en las noches presas de la angustia, es porque algún impulso de esos que habitan en el inconsciente se han filtrado y han eludido la represión de alguna manera. Y se despierta uno todo angustiado, con la imagen del sueño angustioso todavía en su mente rondando, ¿no? Por eso es que con frecuencia todavía se encuentra uno
con personas que le preguntan, ay doctor, tuve este sueño, ¿qué querrá decir? Y es importante recordar que lo que esa persona nos plantea es lo que seguimos llamando el sueño manifiesto. Es decir, lo que yo me acuerdo cuando me despierto, ¿no? Y hace uno el relato y muy raras veces logramos entenderlo porque son un montón de imágenes que pueden ser, si no me, pues, me quedo corto de pronto, esencialmente visuales y auditivas. Ninguno soñamos con subtítulos, por ejemplo. No es, yo no he oído nunca un sueño, no, me soñé como con una película y me salían los subtítulos abajo, no. Soñamos es como si estuviéramos viendo una película en cine o hoy día en Netflix, con puras imágenes visuales, ¿no? Y lo que nos recordamos en la mañana y le contamos a otra persona o a nuestro analista o a nuestro terapeuta, pues sigue llamándose el sueño manifiesto. Freud plantea entonces que detrás de ese sueño manifiesto, lo importante sería encontrar el significado oculto, y es la labor que hacemos los psicoanalistas. Cuando podemos, porque no lo hacemos, como decía Guillermo, como era en esa época, pues que se le pedían asociaciones al paciente, y de acuerdo a las asociaciones del paciente, pues Freud deducía el significado de todo ese contenido latente o inconsciente. Creo que hoy día es un trabajo que se hace intersubjetivamente, como seguramente, según lo que le entendía Camilo, él va a sintetizar. Se hace entre las dos personas, ¿no? Entonces, el sueño tendría esas dos partes, la parte que uno se acuerda cuando se despierta, y que para uno siempre dice, doctor, tuve un sueño, pero rarísimo, no lo entendí porque tenía un montonón de imágenes y yo estaba en un lado y después aparecía en otro. Y si uno trata de ponerle coherencia a todas esas imágenes, se vuelve como una película muy mal editada, ¿no? Porque uno no entiende nada. ¿Cuál es el trabajo que pretendemos hacer los psicoanalistas? Intentar convertir ese sueño manifiesto en algo comprensible, tratando de descubrir lo que hay detrás, que sería el sueño latente, y que es el significado inconsciente que tienen todas esas imágenes del sueño manifiesto. Como ya dijeron los colegas, básicamente Freud plantea que el origen de los sueños, primero, pues son impulsos o pulsiones de uno que están a nivel inconsciente. Es decir, suelen ser una serie de deseos, sensaciones, frustraciones, esfuerzos, pensamientos, sentimientos, sensaciones de toda clase, pero las cuales uno no es del todo consciente, uno no se da cuenta que las tiene. Y se expresan a través de los sueños, es decir, una de las principales fuentes de los sueños serían los impulsos del ello o del inconsciente. Nos dice Freud también que a veces se pueden mezclar en el sueño algunas impresiones del momento en el que uno está teniendo el fenómeno onírico. Por decir algo, si empieza a sonar una campana, el sonido de la campana se puede incorporar en ese sueño y uno se acuerda al día siguiente y dice, no, sí, sonaba una campana, y resulta que alguien que lo estaba viendo a uno dormir en ese momento dice, no, pues que anoche sonó la campana, es obvio. Esas impresiones nocturnas como sensaciones, más sensaciones que provienen de todos los órganos de los sentidos, pueden introducirse también en el sueño. Y las otras que ya mencionó Guillermo son los que Freud llamó los restos diurnos, ¿no? Que son como los recuerdos que puede uno tener de experiencias del día o de esa semana, que de alguna manera lo han impactado, muchas veces han quedado sepultadas a nivel inconsciente o preconsciente y aparecen de nuevo en el sueño, ¿no? Entonces no olvidarnos que, ¿por qué no entendemos de una vez los sueños? Porque están expresados en un lenguaje distinto, en un lenguaje que podríamos llamar del proceso primario de pensamiento, cuya característica es que se expresa en imágenes, imágenes visuales o auditivas, y no en palabras verbales, digamos. La labor nuestra cuando logramos interpretar un sueño es convertir ese contenido manifiesto en palabras verbales para entender el contenido latente. Entonces, en muchos casos, el sueño manifiesto es una versión muy condensada de los pensamientos, sensaciones o deseos que forman el contenido del sueño.
las defensas que tiene uno, que en la vida de vigilia pues están activas y atentas para protegerlo a uno de todas las angustias que uno puede tener, pues se oponen a que ese contenido latente sea, digamos, permeado y logre pasar de la represión tal cual el impulso se manifiesta. Entonces aparece de una manera deformada y por tanto no lo entendemos. Aparecen como unas imágenes de una fantasía que muy posiblemente y en muchos casos es ejecutora de un deseo que no aceptamos del todo. Ahora doy algunos ejemplos de eso, ¿no? Entonces, las sensaciones, todo eso que hablé antes, deseos, imágenes, frustraciones, esfuerzos y pensamientos inconscientes que llamamos el contenido latente del sueño, son distorsionados por el yo para que no sean reconocibles y además sean ininteligibles. Es casi que un propósito de la represión que uno no pueda entender sus propios sueños, salvo excepciones, porque con frecuencia los contenidos son inaceptables por el yo. Asimismo, las emociones de uno pueden ser alteradas en su forma o incluso disminuidas en intensidad. Por ejemplo, la ira de uno puede ser transformada por la represión en simplemente fastidio. Entonces, la persona le cuenta a uno, no, es que me sentía mucho fastidio por esta persona, o incluso por no fastidio. No, esta persona me era indiferente. Y lo que hay oculto en el sueño latente realmente es mucha ira hacia esa persona, ¿no? O incluso ser expresado ese sentimiento justamente en su opuesto. Eso es como la parte básica de los sueños. Y quería finalmente referirme también a la importancia que tiene el uso de los símbolos en los sueños, ¿no? Tal vez un ejemplo de la clínica es que los enfermos psicóticos, esquizofrénicos, de las primeras funciones que se les alteran es la capacidad de soñar, ¿no? Los psicóticos cuando están en el brote esquizofrénico, pues prefieren no tener sueños. Vayan a saber si lo que pasa es que no lo recuerdan, pero yo creo que es más la primera hipótesis, es que cuando la persona está loca, como la represión se desbarata casi por completo, esa capacidad de soñar se pierde, ¿no? Entonces, los símbolos en general son muy importantes porque el contenido manifiesto de los sueños está plagado de símbolos. Y la labor nuestra como terapeutas consiste en tratar de averiguar qué significan esos símbolos. Y con esto debemos diferenciar el trabajo que hacemos los psicoanalistas de esta sabiduría popular que pretende plantear que si usted sueña con perros, entonces eso significa tal cosa. Porque los símbolos en general en los seres humanos tienden a ser muy individuales también. Es por eso que interpretar un sueño dentro del modelo psicoanalítico implica que uno pueda conocer primero a su paciente, ¿no? Y saber muchas cosas de su funcionamiento inconsciente para poder interpretar de una manera apropiada el contenido de sus sueños, ¿no? Los símbolos en general se refieren a un modo de representación indirecta o figurativa de una idea, de un conflicto o de un deseo significativo. Melanie Klein, por otro lado, dice que la capacidad de relacionarse con objetos arcaicos se puede dar de una forma concreta, pero también puede progresar a relacionarse con objetos sustitutos simbólicos. Es decir, ya cuando la mente de uno se desarrolla, ya no soñaría uno con la figura concreta de la madre, sino con otras mujeres que representan aspectos de la madre, pero que para uno son inaceptables en la vida consciente. Y en eso el inconsciente no perdona, están en lo inconsciente, ¿no? Cuando uno ha convivido mucho tiempo con la misma persona, se lleva sorpresas a veces en la vida de vigilia, y uno dice, uy, pero mi señora tiene cosas parecidísimas a mi mamá, yo no me he dado cuenta.
Y eso a veces puede aparecer expresado de manera simbólica en un sueño. Entonces, el poder usar símbolos sí es un paso en el desarrollo del psiquismo humano. Y casi siempre la deformación de los sueños es porque lo que hay en los contenidos inconscientes suelen ser generadores de angustia, ¿no? No los podemos manejar en la vida de vigilia. Se enfatiza también que los símbolos se pueden ver mucho en el juego de los niños también. Y quizá la capacidad de sublimar muchos impulsos, por ejemplo, el impulso agresivo, se puede sublimar, bien sea dándole golpes a una bolsa de arena todos los días, pero también se pueden sublimar a través de la capacidad de simbolizar que implica el sueño. Entonces, seguimos trabajando con los sueños. Yo creo que siguen siendo, como Freud lo dijo, la vía o el camino real a lo inconsciente, porque es la forma más, digamos, más cercana de aproximarnos a los contenidos inconscientes que hay de una persona. Yo diría que el ejemplo que podría poner es que el sueño podría parecerse en ese sentido a ver la persona cuando se pasa de tragos, en que también se diluye la represión, pero cuando la persona está con muchos tragos, pues no deja de ser quien es. Es cuando más es esa persona, ¿no? Porque la represión se diluye. El sueño de una manera, pues obviamente mucho más elaborada y a través de los símbolos, expresa también los verdaderos contenidos que hay en lo inconsciente de uno. Algunos profes nos enseñaban también que en términos técnicos hay muchas maneras de tomar los sueños. Yo intento ponerles mucho cuidado porque me parece que es muy importante, ¿no? Para ayudar al paciente a que entienda el significado de sus propios sueños en un lenguaje lógico, racional, coherente, y no pues plagado de símbolos y además editados por la represión que tenemos todos, porque así no los entiende nadie. Entonces no nos debe extrañar cuando decimos, no, pues tuve un sueño rarísimo. Yo siempre les digo pues, que todos los sueños son rarísimos, no es que no los entendemos, porque es como si se expresaran en otro idioma. Finalmente, un par de ejemplos de la clínica reciente, un paciente que está teniendo una crisis matrimonial severa y se sueña encerrado solo en un vagón de Transmilenio. Para los que no son de nuestro país, Transmilenio es nuestro transporte público en Bogotá más conocido, pero hay en todas las ciudades del país. Entonces se siente encerrado en un vagón y de pronto empiezan a romperse todos los vidrios del vagón y él empieza a encontrar una salida a su crisis matrimonial. Y el otro que es muy frecuente, lo he escuchado mucho, aunque yo no trabajo con niños, sí como recuerdos de pacientes adultos después del divorcio de los padres, ¿no? Y es un sueño que se repite con cierta constancia en ellos y que creo que no necesita ninguna interpretación porque es tan obvio. Se sueñan con frecuencia y es muy angustioso que caen interminablemente en el vacío, ¿no? Como si se cayeran en un hueco que no tiene fondo y caen y caen y caen. Obviamente está la sensación de angustia que terminan despertándose y llorando, muy frecuente después del divorcio de los padres, ¿no? Como si ese sueño finalmente simbolizara para esos niñitos la pérdida del soporte que implica el haber tenido, tener la pareja parental todavía unida. Entonces, eso era lo que quería decirles para que Camilo tampoco me saque tarjeta amarilla. Y abrimos con esto, pues nuestro coordinador dirá cómo procedemos. Que se animen todos a participar, ¿no? Ojalá. Bueno, gracias, gracias Ricardo. Ahora me toca a mí la intervención. Espero que alguno de mis colegas me llame la atención si se me va la mano en el tiempo. Yo quiero iniciar refiriéndome particularmente a esto último que planteaba Ricardo, en el sentido de
lo que aparece en los sueños hace mucha referencia a cosas absurdas, a cosas que no se entienden, a un idioma diferente al que estamos acostumbrados cuando estamos conscientes. Es decir, que son realmente dos idiomas diferentes, dos lenguajes diferentes, pero en los cuales el sentido no se detiene. Es decir, las cosas que entendemos cuando estamos conscientes, les encontramos más fácilmente el sentido porque precisamente se dan en un lenguaje que es entendible para todos. Cuando estamos soñando cada noche que nos vamos a dormir, aparece un sentido que no es que se detenga, sino que es un sentido diferente que se da dentro del ámbito de las relaciones inconscientes. Yo en esta presentación lo que quiero es mostrarles, digamos, los argumentos básicos que sustentan mi propia práctica actual de la interpretación de los sueños cuando estoy trabajando en psicoterapia o en psicoanálisis. Y para eso, digamos, me he tomado es lo que, digamos, voy a hablar de lo que hago en la práctica sustentado en algunas consideraciones, particularmente en unas que encontré y que me resultan muy afines para sustentar el trabajo que realizo en un artículo de Andrés Sassenfeld, un psicoanalista chileno, que habla sobre la concepción de los sueños en el psicoanálisis intersubjetivo. Entonces, a partir de ahí, pues voy a hacer la presentación, donde pues a la pregunta básica que nos hicimos de qué son los sueños, pues se le pueden dar muchas diferentes interpretaciones. Que creo que precisamente, como decía Ricardo, y como muy bien nos lo explicó hace un par de semanas el doctor Leonardo Palacios en la conferencia sobre neurociencias y sueños que nos presentó, el soñar es mucho más que el dormir y no simplemente cumple el soñar una función de consolidar la memoria y de restauración psíquica y de restauración física, sino que desde el punto de vista del psicoanálisis hay que ir más allá y eso fue lo que nos enseñó Freud, porque Freud desarrolló una comprensión de los sueños asumiendo que el sueño es ante todo un fenómeno psicológico y una de las formaciones del inconsciente, entre otras. Entonces, en esta presentación me hago la ilusión de poder contarles a ustedes lo más sencillamente posible la visión que tengo acerca del manejo de la interpretación de los sueños en mi práctica clínica, siendo desde luego una mirada muy personal que espero que puede ser o no compartida por ustedes y por mis colegas en particular, pero la idea es que podamos contrastarla y, como decía el doctor Ferguson en alguna presentación acerca de nuestro movimiento de aperturas en psicoanálisis, hay que mantener la premisa de que podemos que podemos estar equivocados, de que no tenemos la razón. Es decir, que diga lo que diga, puedo estar equivocado. Trataré entonces de conseguir el objetivo que me propongo esta noche planteando 6 observaciones sobre la interpretación de los tiempos, de los sueños. La primera observación hace referencia a lo que algunos teóricos de la hermenéutica han planteado como el giro hermenéutico dentro del psicoanálisis, en donde debemos reconocer que desde Freud las ideas de psicoanalíticas han venido cambiando con respecto a lo que es el inconsciente y a lo que es la motivación. Y ese cambio
afecta de alguna manera lo que hoy en día muchos psicoanalistas entendemos acerca del inconsciente, la motivación, y por lo tanto en la forma como podemos empezar a abordar los sueños. En ese sentido, el giro hermenéutico tiene que ver con ese giro fenomenológico que ha transformado no solo el psicoanálisis en términos generales, sino particularmente en términos de la concepción de los sueños. Autores como Ferenczi, Ferber, Winnicott, Kohut, Jung, Bowlby, Esther, Sullivan, Owen, Ferro, Bolas, Carvajal y muchos otros han participado en ese giro. La comprensión freudiana de los sueños se basa, como bien lo decía ahorita, lo explicaba Ricardo, en una teoría pulsional, a la cual de una u otra forma muchos de estos autores que he comentado se han distanciado. No la han repudiado en ningún momento, pero la han distanciado en la medida en que ven la necesidad de hacerla congruente con sus propios desarrollos teóricos. Para Freud, recordemos que el sueño corresponde o representa el cumplimiento, y ya lo dijo Ricardo, el cumplimiento de un deseo inconsciente que tiene raíces profundas en el mundo pulsional del individuo, y esto establece la existencia hipotética de lo que ya se nombró como contenido manifiesto, que oculta un contenido latente, el cual toca descifrar y empezar a develar. Desde la perspectiva de todos estos autores, la idea es un poco, además de esa, es un poco otra más amplia, en la cual no hay tanta preocupación alrededor de descifrar y develar. No están tan preocupados por lo que está oculto, disfrazado y este tipo de cosas, sino que se preocupan pensando en que lo que hay en el sueño es una formación que se muestra de una forma honesta, siendo quizás la única comunicación humana en la que no podemos mentir. Eso que estaba diciendo Ricardo, no es algo, en los sueños sale lo más honesto y lo más sincero de cada uno de nosotros. Siendo esto, digamos, la hermenéutica como tal, una cierta manera o un cierto marco básico de referencia para interpretar y para comprender algún fenómeno, se puede establecer siguiendo al fenomenólogo francés Ricou, que la comprensión freudiana de la interpretación de los sueños forma parte de la llamada hermenéutica de la sospecha, en la cual la experiencia, donde predomina la idea de que lo que aparece en primer plano, el contenido manifiesto, es la ocultación de lo genuino que subyace detrás de lo aparente. En contraste con esta perspectiva, estos autores hacen el giro y plantean la hermenéutica de la confianza, que en algún momento se llamó de la restauración del sentido, que corresponde un poco a la hermenéutica filosófica de Gadamer, que toma como punto de partida la idea de que el relato del paciente, el relato que el paciente hace del sueño, no intenta ocultar ni disfrazar nada. Es simplemente la mejor manera que el paciente tiene en ese momento de hablar acerca de una determinada experiencia subjetiva. Recuerden el ejemplo que dio Ricardo del paciente que se está separando. Está viviendo una experiencia subjetiva dramática y trascendental en su vida. ¿Y qué hace? La trabaja a través del sueño. La trabaja y la convierte en algo que aparece y que se nos muestra desde el mismo sueño como lo que es. Lo mismo
con el ejemplo que puso Ricardo alrededor de los niños que sueñan que van en caída libre, porque efectivamente va en caída libre porque en su presente la situación no hay quien se la sostenga. Y entonces a través del sueño está tratando de mostrar y de solucionar, y en un lenguaje completamente alejano del sentido complejo, se expresa a través de los sueños. La segunda observación tiene que ver con el sueño como experiencia. Entonces, el sueño, desde esta perspectiva, es un fenómeno psíquico, es una experiencia la cual, entre otras cosas, significa que lo que uno vive en un sueño es algo que cada uno efectivamente experimenta. Todos hemos experimentado los sueños y los trabajamos o los olvidamos, y así lo hayamos hecho de una forma diferente a lo que llamamos nuestra experiencia cotidiana despierta, tiene un impacto impresionante y tiene unos efectos que pueden variar muchísimo con respecto a la experiencia cotidiana de la vigilia. Entonces, de lo que se trata no es de ir en contra de la hermenéutica de la sospecha de Freud, sino de poder integrarla a una hermenéutica de la confianza, en la cual vamos a empezar a trabajar con el paciente conjuntamente para ir encontrándole nuevos sentidos a las experiencias actuales y que está viviendo. La tercera observación tiene que ver con el sueño y el self. En general, como les decía, en la historia del psicoanálisis, la concepción de los sueños empezó a transformarse profunda y claramente, entre otras cosas, por el surgimiento de la psicología del self. En eso Kohut particularmente dio muchos aportes. Para Kohut, todos los sueños pueden ser entendidos como sueños del estado del self, cosas que le pasa al self y que se experimentan en el self. Eso no significa que no existan las pulsiones o toda esta parte que aparece en el contenido latente del sueño planteado por Freud. De alguna manera, y como lo señaló también Feuerbach, en los sueños hay un sentido general que se asemejan un poco a los cortos cinematográficos, que representan de modo condensado la narrativa del self. Entonces, desde esta narrativa, el sueño estaría, desde esta perspectiva clínicamente, la dimensión central del trabajo analítico con un sueño estaría dado en prestar atención a cómo el yo onírico, el self onírico, se relaciona consigo mismo, con los demás y con el mundo. La cuarta observación tiene que ver con los motivos y los afectos. Entonces, dentro de la concepción y el desarrollo del psicoanálisis contemporáneo intersubjetivo, el modelo intrapsíquico del que nos hablaba Freud, en el cual históricamente nos enfatizó tanto Alberto, es un modelo intrapsíquico de la teoría pulsional original freudiana. Ha venido transformándose en un planteamiento con un enfoque más bipersonal, como una alternativa conceptual para explicar por qué las personas actúan como actúan. Y los teóricos más importantes de este modelo han dedicado mucha atención a esto y además influenciados por todos los aportes de la observación de bebés, de la investigación con infantes, de la teoría del apego, etc. Y en ese sentido, digamos, se ha ido reemplazando o teniendo en cuenta, además del concepto de la pulsión como motivador de los actos de los seres humanos, el concepto del afecto. Las personas actúan en base a lo que sienten, lo que no excluye, sino que incluye la experiencia de sentirse impulsado a actuar con un impulso. Los estados emocionales están siempre ligados a contextos intersubjetivos en los que somos regulados.
el afecto de alguna manera es como el pegante de cualquier experiencia. Entonces, la idea es que en donde, digamos que en el psicoanálisis freudiano se buscaba interpretar el deseo inconsciente en esta visión y en la forma en que yo trabajo a través del sueño, en la perspectiva intersubjetiva, lo que intento es seguir la pista a los diferentes afectos que se despliegan en la experiencia del sueño, intentando explorar, articular y transformar los mundos subjetivos de la experiencia. Debido a eso, se esfuerza, hay que siempre esforzarse en mantenerse muy cercano a la experiencia directa del paciente y a lo que está sintiendo en términos de afecto. Eso que decía el doctor Guillermo Carvajal con relación al río, al río que fluye en las significaciones, es muy cierto. Lo que está río arriba, decía el psicoanalista italiano Ferro, siempre es el afecto, que es el que hay que tratar de pescar para encontrarle sentido a lo que se está viviendo. La quinta observación hace referencia a la interpretación. La idea un poco que se plantea en este giro es que la idea central es que la interpretación como proceso facilitador de la comprensión del sueño procede gracias a la contextualización de lo que estamos interpretando. En otras palabras, contextualizar lo que buscamos, lo que buscamos es comprender efectivamente y promover poco a poco una mayor comprensión. Hay que generar contextos de significado subjetivo en términos de lo que se está soñando. La cuestión es que, y hay que tener en cuenta, y creo que de Freud pues lo plantea, es que en español solo tenemos una palabra para designar lo que es la interpretación, para entender lo que es la interpretación. En alemán, que es el idioma en el que escribió Freud, hay por lo menos tres términos. En primer lugar existe el concepto de interpretation, que se traduce directamente como interpretación. Y ese no es de mayor interés. Los que son de mayor interés son las otras dos palabras que en alemán se relacionan con la idea de interpretación. Se trata de los términos Dautung y Auslegung, pero pronunciarlo más o menos bien. La interpretación de los sueños de Freud ocupa en el subtítulo la palabra Dautung, entendida como interpretación de los sueños en español. Dautung es un término que hace referencia a una interpretación global de algo. En relación con los sueños, esa palabra, la Dautung de un sueño, se vincula con el esfuerzo por darle un significado a un sueño en su totalidad, con relativa independencia de todos los detalles que pueden aparecer. También existe la palabra Auslegung, que en términos simples quiere decir o designar descomponer un sueño, similar al significado del término analizar. Se trata entonces de examinar los diferentes aspectos importantes de un sueño por separado, observando en qué dirección nos va llevando cada uno hasta llegar, como les decía, a los afectos que están detrás de esos sueños. Estos dos términos, estas dos términos o modalidades de interpretación del sueño no son excluyentes el uno que del otro, sino que los dos se deben utilizar como modalidades complementarias de trabajo conjunto, donde el analista no es simplemente un guía que acompaña al paciente en su viaje por la vía regia hacia el inconsciente de la experiencia del sueño, sino que es un participante en la construcción de esa vía. Y por último está la observación del significado. El significado de los sueños. Al considerar el sueño en un análisis como un fenómeno y como una experiencia dentro de una relación intersubjetiva, eso lleva a que más que enfrentarnos a significados ocultos,
esto para mí es muy importante, hay que explorar la creación de sentidos dentro de lo que se llama la saturación de significados que produce la persona que genera un sueño y que expresa su ser, que está expresando su ser en él a través de los sueños del self. En ese sentido se puede entender, por ejemplo, se debe entender la saturación del sueño más o menos como nos enfrentamos o la gente se enfrenta cuando lee la Biblia en términos hermenéuticos, donde no se parte de la idea o del supuesto de que la Biblia está escondiendo significados. Más bien se asume que ese texto bíblico requiere de interpretación. ¿Por qué? Porque está saturada de significados. Los sueños están siempre saturados de significados y eso implica que su interpretación no se agota nunca, sino que se puede buscar en un trabajo conjunto bipersonal entre el analista y el paciente que trae el sueño. Bueno, para finalizar debo pues, decir que espero pues, que estas 6 observaciones que planteé, pues haber logrado que en estas 6 observaciones plantear algunos aspectos relevantes que sustentan el trabajo que yo realizo siguiendo a estos autores en mi trabajo cotidiano con las personas que me consultan en psicoterapia o psicoanálisis. Confío entonces que este aporte nos sirva para iniciar una discusión fructífera y que nos permita buenas posibilidades a todos para encontrarle sentido a nuestros propios sueños en relación con otros o a través del autoanálisis que resalta el doctor Ferguson. Bueno, muchas gracias y con esto abrimos la discusión, si les parece. Bueno, no sé si Ricardo, Alberto, Guillermo quieran iniciar. Sí, un pequeño comentario, ¿no? Es muy interesante cómo Freud arranca con los sueños y cómo los sueños lo veíamos históricamente con lo que hemos revisado acá en otras conferencias, ¿no? Pues han estado ahí en la historia de la humanidad como algo misterioso, digno de ser entendido, ¿no? Digno de ser, por lo tanto, interpretado. Sí, la perspectiva del sueño como la llave, ¿no? No solamente la vía regia, como decía Freud, ¿no? Sino la llave, ¿no? El uso del sueño para traer cada vez más cosas inconscientes y poder develar tanto lo conflictivo como lo estructuralmente mental, ¿no? Carácter, etcétera, ¿no? Pero ahí tenemos a María Clara Miranda. Sí. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Hablaba Carlos Santos. Un comentario sobre lo que habló el doctor Ferguson, que me pareció muy interesante, sobre el autoanálisis, que de alguna manera lo podríamos denominar el autoanálisis interminable del psicoanalista. Con respecto a los sueños, lo que he podido ver es que los psicoanalistas tenemos dos parámetros. O dejamos de soñar, entre comillas, o no recordamos claramente los sueños. Cuando esto nos sucede, entonces yo regreso al postulado de Freud que dice el observador libre de prejuicios. Cuando los analistas
dejamos de soñar, entre comillas, o recordamos escasamente los sueños, pienso como sugerencia que nos estamos invadiendo de prejuicios, que nuestro autoanálisis no es muy eficiente o ha sido paralizado. Entonces, como reflexión, cuando los analistas dejamos de soñar o recordamos opacamente nuestros sueños, debemos dinamizar nuestro autoanálisis a ver qué tipo de prejuicio o represión nos está impidiendo esa claridad. Muchas gracias, Carlos, por ese comentario y esa valoración del tema del autoanálisis, que ciertamente es una de las cosas que queríamos como reivindicar hoy, ¿no? Y reivindicarlo junto al tema de los sueños y junto al tema del autoanálisis de los sueños. Una aclaración general no sobra, ¿no? Todos creo que compartimos que el psicoanálisis, los sueños son la vía regia al inconsciente, lo cual no quiere decir que sea la vía fácil, ¿no? Es la vía regia, pero es ciertamente una vía tortuosa, una vía difícil, y así hay que entenderla. Es una vía como que no se da fácil, no se da automática, ni en el autoanálisis, ni en el aloanálisis, como lo he venido llamando hoy, se da con facilidad. Y sí, Carlos, es decir, es muy interesante lo que tú traes y tiene toda la validez en lo que tú observas. Es como un hallazgo tuyo. Yo creo que ahí es como uno va encontrando cuando toma muy en serio eso de realmente estar uno como metido hasta donde sea posible, ¿no? En el autoanálisis de uno, ver también las particularidades de cómo funciona en uno, ¿no? No puede uno estar seguro cómo funciona en otros, pero eso que tú señalas es posible que ocurra en mucha gente, ¿no? No sé si tú mismo lo pretendes, no creo, elevar como a una cosa que siempre sea así, pero precisamente si uno no le da ese valor universal, adquiere más valor como una pregunta para cada cual, si eso ocurrirá en el caso de uno. A mí me llegó tu comentario, ¿no? Y en efecto, hay periodos en que uno observa como que no sueña o recuerda muy poquito y uno se pregunta, y es importante, claro, uno se pregunta igual cuando sueña poco, cuando sueña mucho, ¿no? Y esa es como la apertura que uno tiene con estos temas. Esto tiene otra importancia, esto del autoanálisis, porque yo pienso que es una de las cosas que le da más legitimidad al psicoanálisis, es que uno la droga que aplica se la ha aplicado a uno mismo antes, digamos, ¿no? Es decir, el hecho de que lo que uno invita a otras personas a que hagan con el acompañamiento que uno les hace, es algo que uno ha hecho. Yo creo que eso es una cosa que le da una infinita legitimidad al psicoanálisis, ¿no? Que lo que uno le propone a otro ser humano, venga, lo invito a que tenga usted este proceso, yo lo acompaño, sea un proceso que uno ya lo hizo y ya lo acompañaron, se sometió a él, digamos, lo gozó, lo sufrió, se rió, lloró, ¿no? Y entonces el autoanálisis es como un testimonio de eso, es un testimonio de una cosa muy, por así decirlo, que yo siempre he defendido con Ferenczi. Yo valoro mucho la cosa de Ferenczi del análisis mutuo, en el sentido que para mí, como lo decía en alguna reunión, es como la democratización de la relación analítica, ¿no? Es no solamente que me parece que es un desarrollo muy compatible con lo que nos plantea Camilo de la intersubjetividad, que es entre los dos y es democráticamente entre los dos, no es una persona con el poder y el otro no con tanto poder, es un trabajo en equipo y en equipo democrático. Digamos, la democracia en la sesión analítica es para mí un tema que me parece muy interesante y es de las muchas cosas que yo pienso que el genio de Ferenczi fue muy útil para eso. Gracias, Carlos, por ese comentario. Yo creo que había pedido la palabra. ¿Quién? Perdón. Serapio. Serapio. Sí, bueno, realmente esta reunión esta noche me hizo recordar las interesantes intervenciones
los que precedieron esta mesa de esta noche, digamos así, ¿no? Lo cual nos permite seguir de alguna manera pensando nuestro psicoanálisis, pensándonos como analistas. Entonces, lo que dijo Alberto de que Freud descubrió los sueños, yo diría que los sueños descubrieron al psicoanálisis, como dijo Alberto, ¿no? Y pensaba yo también que realmente el método psicoanalítico, de alguna manera, está basado en el método de la interpretación de los sueños. Porque en el método psicoanalítico, uno le pide, le propone, le sugiere al analizando que se sienta con la mayor libertad posible de asociar lo que le venga a la mente sin organizarlo de algún modo particular. Es decir, de alguna manera uno le está proponiendo que sueñe en sesión. Es una manera de soñar despierto, digamos así, ¿no? Entonces, si es una manera de soñar despierto, lo que aparece en el relato del analizando sería equiparable a lo que en los sueños serían el contenido manifiesto. Y lo que se trae a través de ese contenido manifiesto es lo que ha estado de alguna manera reprimido o oculto en su vida psíquica, en toda la historia vital del sujeto. Y el analista representa a los personajes o los objetos, si le queremos dar un término psicoanalítico, a los personajes de su vida psíquica que han sido objeto de sus afectos en general. Y en particular de esos afectos han sido objetos de deseos que han sido gratificantes o frustrantes de esos afectos, digamos así, ¿no? En particular, en la búsqueda de suministros placenteros amorosos de parte de los objetos hacia los sujetos. Y eso va a ser reproducido tanto en los sueños propiamente dichos como en las asociaciones libres, digamos así, ¿no? Como en las asociaciones libres de los analizandos. Entonces, en ese sentido, siguiendo algo que se dijo y se trajo como una especie de eslogan en algunas de las conferencias, es la vida es sueño, digamos así, ¿no? Y la vida es sueño y cómo nosotros podemos tomar en nuestra vida en autoanálisis, como decía Alberto, ¿verdad? Nuestros propios sueños, nuestras propias asociaciones libres, conscientes, ¿verdad? Manifiestas como contenidos de sueños que podemos de alguna manera instruirnos para poder decodificarlos y ver lo que está latente en ellos y ver qué corresponde a los aspectos mucho más de acuerdo con los principios de la realidad o qué funciona de acuerdo con los principios del placer más primario. Un poco eso es mi comentario que quería hacer hoy. Muchas gracias. Me tengo que retirar, lamentablemente. Gracias, Serapio. Muy amable. Un abrazo. Bueno, a mí me parece importante de pronto retomar la idea de la experiencia del sueño como una experiencia. Y en ese sentido lo que dice Serapio me parece pues ilustrativo, porque de lo que se trata es de tomar el sueño. O sea, creo que Ferro precisamente decía que había que trabajar todos los relatos que aparecen en el análisis de parte de un paciente, tomarlos y trabajarlos precisamente como un sueño, como se trabajan los sueños, mirando cómo son sus asociaciones, sus metáforas, la manera como se presenta, porque ahí se está describiendo la experiencia del sueño, equiparable
a lo que siente y el afecto que se produce en otro tipo de experiencia que uno pueda vivir. Entonces eso le da al sueño una actualidad y una vigencia pues muy importante, porque pues empieza uno a encontrarle sentidos pues que antes no tenía pues no tenía ninguna posibilidad de concebirlo. Entonces creo que el tomar el sueño como una experiencia significativa. De hecho, muchas personas tienen sueños de miedo, sueños terroríficos que son inolvidables y que vuelven y lo tuvieron hace mucho tiempo y se acuerdan de cómo soñé determinada cosa y ese sueño que tanto me asustó y que está manifestando algo que el paciente o que la persona quiere resolver de alguna manera. ¿No es cierto? Bueno, entonces nos queda solo agradecerles por su asistencia, por su participación. Espero que todo lo que pues que la experiencia de esta cátedra Aperturas haya sido muy satisfactoria para todos. Vamos a retomar el 27 de junio. Esperamos pues ya les llegará la promoción y los correspondientes correos con las quintas conferencias de aperturas, el quinto ciclo de conferencias de aperturas alrededor del tema de la amistad. Entonces vamos a trabajar ese tema empezando el 27 de junio y terminando aproximadamente el 18 de julio. Bueno, muchas gracias a todos y nos veremos entonces nuevamente, ojalá el 27 de junio, por este mismo canal.